Gracias, Andrés, por la presentación. Y contrariándolo a Andrés, yo creo que es más frecuente cada vez la temática internacional en los tribunales de Santa Fe. Yo recibo consultas casi a diario, no solo de profesionales, de colegas, sino de jueces, muchas veces que se les presentan estos casos y no saben cómo actuar. Vamos a dar un pantallazo general para los que todavía no son abogados, porque hay algunos que están ahí en los umbrales de la carrera. ¿De qué trata el derecho internacional? Este derecho lo que hace es regular las situaciones conflictivas entre sujetos que están sometidos a distintos sistemas jurídicos. Por ejemplo, una persona con domicilio en Santa Fe se casa con una con domicilio en Brasil, en China, y se quiere divorciar. ¿Cuál es el derecho que se aplica? ¿Qué juez es el competente? Una persona muere con último domicilio en Argentina, dejando bienes en 5 países del mundo y herederos domiciliados en distintos países. ¿Qué juez va a regular esa sucesión y qué derecho va a aplicar? Un contrato celebrado en un país para ejecutarse en otro, las partes, comprador y vendedor, tienen domicilios en países distintos y el objeto del contrato se encuentra en otro. Esta es la problemática a resolver. Una sociedad constituida en Argentina tiene una filial en Madrid, quiebra la matriz argentina, ¿se puede extender la quiebra argentina a la filial madrileña o al revés? El gran problema, o los grandes problemas del derecho internacional privado son, primero, que no hay un código supranacional de derecho internacional privado, ni un tratado que abarque a la mayoría de los países. Entonces, cada país regula la situación internacional de acuerdo a su propio criterio. Ejemplo, el derecho argentino aplica a la sucesión la ley del último domicilio del causante. El derecho español aplica la ley de la nacionalidad. El derecho norteamericano aplica la ley del lugar de situación de bienes. O sea, que son regulaciones distintas las que hace cada país. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se resuelve? Eso va a depender del juez que sea competente. Ahí está el kit de acuerdo. Ese es el otro gran problema del derecho internacional privado, el juez competente. Tampoco hay tribunales supranacionales de derecho internacional privado. Lo que ustedes conocen son, o para cuestiones de derecho público, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, o de sometimiento voluntario, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, los tribunales arbitrales del Mercosur, pero no son cuestiones estandarizadas en el mundo el tema de los tribunales. Pasa lo mismo. Al no haber criterio unificado respecto de derecho aplicable, tampoco hay criterio unificado respecto de jueces competentes. Cada país establece, el legislador establece la competencia del juez que a su criterio considera el más adecuado. Esos son los dos grandes problemas a resolver por el derecho internacional privado. ¿Qué derecho se aplica a la cuestión y qué juez va a entender? Y el tercer problema es el del reconocimiento y ejecución o de documentos extranjeros o de sentencias extranjeras. De lo que yo les puedo hablar a ustedes es desde afuera hacia adentro. Si ustedes se casaron en Francia y quieren reconocer el matrimonio acá, yo les puedo decir cuáles son los requisitos exigidos por el derecho argentino para reconocer ese matrimonio. Pero de adentro para afuera no tengo idea. Van a tener que ver en cada país donde pretendan que el acto produzca efectos, cuáles son los requisitos exigidos a falta de tratado. Si hay tratado unificador, se cumple el tratado y listo. Pero si ustedes me dicen, me recibí de abogado en Argentina y quiero ejercer en Turquía, ¿puedo? No tengo idea. Tienen que poner a estudiar lo que dice el derecho turco, el tema de la legalización de los documentos, habrá que ver. Repito, a falta de tratado. Si hablo demasiado rápido o si no queda claro lo que digo, párenme las veces que sea necesario. Para partir de una base cierta, tenemos que tener en cuenta que en todas las legislaciones del mundo hay dos tipos de normas. Las normas reguladoras de casos internos, las que se aplican a diario, y las normas reguladoras de casos internacionales. Normas coactivas y normas de derecho internacional privado. Al presentarse un conflicto, el juez va a aplicar las normas de derecho internacional privado. Para no perder el hilo conductor. Dice el código, yo traje el último capítulo del Código Civil, me dedica a la parte de derecho internacional privado, yo traje algunos artículos que me parecieron interesantes, que me vienen a cubrir lagunas existentes desde siempre
y otros artículos que me parecen raros y no los entiendo, por ahí ustedes me ayudan a comprenderlos. He tratado de ir a la fuente, de preguntar a la comisión redactora del código cuál era el análisis de los artículos y aún no he obtenido respuesta. El código dispone que cuando se vinculan varios sistemas jurídicos, lo que hay que aplicar en primer lugar son los tratados, fuente suprema, y las convenciones vigentes. Y a falta de tratado regulador o unificador, se aplican las normas de derecho internacional privado de fuente interna, las normas de derecho internacional privado argentinas. El conflicto que se presenta acá es que el juez argentino aplica una norma de derecho internacional privado. Esa norma le puede ordenar aplicar un derecho distinto al suyo. Estas se llaman normas de conflicto. Vamos al caso típico, un contrato. Se celebró acá para ejecutarse en Bolivia. Y las partes se eligieron como competente al juez argentino. El Código Civil le dice al juez que tiene que aplicar la ley del lugar de ejecución. O sea, ese caso deberá ser resuelto por el juez argentino por la aplicación de derecho boliviano. Ustedes se preguntarán, si hay muchos jueces que ni siquiera conocen el derecho argentino, ¿cómo podemos pretender que conozcan el derecho boliviano? Pero no tienen otra opción. El Código Civil les indica eso. Pero no termina acá el problema, porque no es, como les dije recién, en todos los derechos del mundo hay estos dos tipos de normas. Cuando el juez argentino aplica el derecho boliviano, tiene que ver qué le dicen las normas de derecho internacional privado boliviano. No es que aplica el derecho interno boliviano. Puede que el derecho internacional privado boliviano diga los contratos se rigen por medio del lugar de celebración. Vuelve al derecho argentino si el contrato se celebra acá. El juez argentino termina aplicando su propio derecho interno, pero porque así se lo indicó el derecho extranjero al que llegó por la aplicación de su derecho internacional privado. Puede que no, puede que el derecho boliviano diga los contratos se rigen por medio del domicilio del comprador y el comprador estaba domiciliado en Túnez. Habrá que ver qué dice el derecho tunecino sobre eso. Y así ir buscando las conexiones del caso presente con los distintos países hasta localizar el derecho interno que sea el regulador. No es que los jueces van a deambular por 50 derechos hasta encontrar una. Las conexiones de un caso pueden ser 2, 3, 4 o 5 como máximo. Acá el Código Civil establece, esta parte había una laguna en el Código Civil anterior sobre el derecho extranjero, y acá establece algunas disposiciones sobre el derecho extranjero. Dice que cuando resulta aplicable el derecho extranjero, el juez argentino determina su contenido. Eso es mentira. El contenido del derecho extranjero lo determinó el legislador extranjero. Lo único que puede hacer el juez argentino es aplicar lo que ya creó el legislador extranjero. Y está obligado a aplicar ese derecho extranjero como lo harían los jueces del derecho aplicable. ¿Qué significa esto? Yo, juez argentino, tengo que solucionar el caso por derecho uruguayo. Tengo que practicar la empatía con el juez uruguayo. Ver qué hubiese hecho el juez uruguayo si hubiese sido él el competente para resolver el tema. Respecto al derecho extranjero, la definición más básica sería el conjunto de normas que rigen un país distinto. En realidad es una definición errónea porque hay países que no tienen normas escritas, los países del common law, por ejemplo, o hay países que tienen fuentes de derecho distintas a las nuestras. Entonces, una definición más acertada del derecho extranjero es aquella que dice el derecho extranjero es lo que probablemente los jueces extranjeros dirían que es. ¿Qué es lo que recoge el código? Ponerse en lugar del juez extranjero y resolver como lo hubiese hecho él. Ustedes se preguntarán cómo materializa esto el juez argentino, cómo llega a derecho boliviano, cubano, alemán. Pone derechoextranjero.com en Google y imprime y resuelve de acuerdo a eso. No, hoy la práctica más usada respecto de la aplicación del derecho extranjero es informes a los jueces de la misma materia en los otros países. El tema de cooperación judicial internacional. ¿Cómo es esto? El juez argentino competente llega al caso, toma el caso y lo va siguiendo hasta el momento de la resolución. Prueba, documental, derecho. Luego remite esas actuaciones al juez cuyo derecho resulta aplicable. Póngase que el juez argentino tiene que aplicar derecho brasileño,
antes de terminar el proceso, lo llama al juez de la misma materia en Brasil y le dice, mirá, vos conocés más, o mejor, el derecho brasileño que yo, ayúdame en esta. El juez brasileño estudia el caso y lo resuelve de acuerdo al derecho brasileño, obviamente, y a su propio criterio. Le devuelve el caso resuelto al juez argentino. Esta resolución, esto está contemplado en el protocolo de las leñas, que es un protocolo del Mercosur, pero se internacionalizó con todos los países del mundo. Esa decisión, ese informe dado por el juez cuyo derecho se aplica, no es vinculante para el juez competente. Tiene dos opciones. Dice, a ver, estoy de acuerdo, la firmo y la hago y la hago ejecutar, o no estoy de acuerdo, la rompo y me pongo a estudiar derecho brasileño y resolver el caso yo, de acuerdo a lo que me parezca. ¿Cuáles creen ustedes que de las dos es la más común? En el 99% de los casos se estima que se ejecutar. Cuando se hace un caso para resolverse de acuerdo al derecho argentino, suele llevar años. Imagínense cuando llega un caso por resolución de derecho extranjero. Lo otro no es importante para acá. Lo que decíamos recién. El reenvío es esto. La norma manda a aplicar el derecho extranjero y hay que ver lo que dice el derecho extranjero al que llego por la norma de conflicto. Puede mandarme a volver a aplicar el derecho argentino o puede mandar a aplicar otro derecho. Vamos a un ejemplo para que quede más grande. En una sucesión, muere una persona con un último domicilio en España. ¿Puede ser competente el juez argentino si el último domicilio del causante estuvo en España? Sí. ¿Por qué? Puede haber estado bien en Argentina. La competencia por foro de patrimonio. La norma de conflicto le dice al juez aplicar la ley del último domicilio del causante. Entonces el juez va a ver qué dice el derecho internacional privado español. Puede que, porque el derecho internacional privado español es lo que dice. Dice que se rige por la nacionalidad. Si el tipo que murió con último domicilio en España, teniendo que ser Argentina, era un español, termina aplicando el derecho interno español. Si el tipo que murió con último domicilio en España, dejando de ser Argentina, era argentino, vuelve y aplica el derecho argentino. Si el tipo que murió con último domicilio en España, dejando de ser Argentina, era un chino, tendrá que ver lo que dice el derecho chino. Si el derecho chino dice, eso es mentira, no tengo idea de lo que dice, si diría el derecho chino que la sucesión se rige por la ley del domicilio de los herederos, y este chino, que murió con último domicilio en España, dejando de ser Argentina, tenía 17 herederos domiciliados en 17 países distintos, habrá que ver qué dice el derecho de cada uno de esos 17 países. Pero esto es para complicarle un poco la vida. Este es un artículo que se denomina soft law. Este artículo permite apartarse de la conexión que la norma de conflicto indica. Dice, excepcionalmente, ahora habrá que ver qué será excepcionalmente. No hay fallo todavía en la materia, así que no puedo ejemplificarlo. El derecho indicado por una norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón de las circunstancias del caso, resulta que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho. En cambio, presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible. O sea, esto le permite al juez apartarse de la conexión indicada por la norma de conflicto. Si, de acuerdo a su criterio, el caso presenta una conexión más importante con otro país, aplicar el derecho de ese país. Un ejemplo podría ser que la capacidad se rige por la ley del domicilio, dice el Código Civil. Si el domicilio legal de una persona está en un país, hace 10 años que está residiendo en otro. Entonces ahí sí, el vínculo relevante de esta persona es residencia más que domicilio. Ese sería el único caso que yo encuentro para ejemplificar esto. Pero cuando las partes eligen el derecho aplicable, no, el juez no puede apartarse de eso. Y el freno, o la cláusula de reserva a la aplicación del derecho extranjero, es el orden público. Si el derecho extranjero, indicado por la norma de derecho internacional privado, es atentatorio del orden público argentino, el juez no podrá resolver de acuerdo a ese derecho. Tiene caminos para no apartarse inmediatamente de ese derecho. Porque ese derecho que la norma de conflicto indicó como aplicable es considerado más justo. Por ende, no puede de una descartar el derecho extranjero.
Los remedios con que cuenta será tratar de adaptarlo a ese derecho creando una norma de adaptación. Si no lo puede hacer, buscar otro punto de conexión que vincule el caso con otro derecho e ir viendo de las conexiones que el caso presenta con los distintos países, cuál es la que se adapta al orden público local. Si ninguna de las conexiones del caso es afín al espíritu de la ley argentina, recién ahí podrá resolver por su derecho interno, por lex poli. Ustedes se preguntarán por qué no resuelve en primer lugar o en segundo lugar por derecho interno y evitar comparar los distintos derechos. Puede que el caso no tenga nada que ver con derecho interno. Un contrato celebrado en un país para ejecutarse en otro, las partes tienen domicilios en distintos países y lo único que hay acá es competencia. Las partes prorrogaron la jurisdicción en favor del juez argentino, pero ese caso no tiene contacto con el derecho argentino. Por eso no debería aplicar derecho argentino, sino en última instancia. El tema de fuentes, lo mismo que hoy, acá estamos en jurisdicción. Si no hay tratados o convenios reguladores, ni materia disponible para la prórroga, contratos, de acuerdo a lo que el Código Civil establece. Esto también es nuevo, lo del foro de necesidad. Ustedes saben que para que un juez sea competente tiene que tener alguna norma que le sirva de sustento. En cualquier demanda que entablan, fundan la jurisdicción en algún artículo o del Código Civil o del Código Procesal. El foro de necesidad aparece cuando no hay una regla que atribuya jurisdicción a los jueces argentinos, pero les permite actuar de igual manera. ¿Para qué? Para evitar una negación de justicia. Esta parte de no abrirse para ella, el actor, de no abrirse para ella un foro local, se podría ver privada internacionalmente de justicia, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero. La norma de jurisdicción le dice al actor: tenés que demandar en Uganda, por ejemplo, porque el demandado está domiciliado en Uganda. El actor no cuenta con los medios económicos para ir a demandar a Uganda, ya poniendo un ejemplo extremo, ¿no? O sea, si el juez argentino no se declara competente, ese actor no va a poder hacerse de justicia. Pero la situación debe presentar contacto suficiente con Argentina. Tiene que haber un elemento establecido en Argentina que permita que ese juez pueda entender. Debe garantizarse la garantía de defensa en juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional y ver que esa sentencia que el juez argentino dicte tenga cumplimiento efectivo, que pueda hacerse efectiva. Esos son los presupuestos para que un juez argentino pueda actuar por foro de necesidad. Acá esta norma autoriza a los jueces argentinos a actuar, pero únicamente en medidas provisionales y cautelares. ¿Cuándo? Tres supuestos. Cuando son competentes se entienden en un proceso principal, pero las personas y las cosas están en el extranjero. Segundo, a pedido del juez extranjero, cuando las personas y las cosas están en Argentina. En los competentes, pero el objeto de la litis está en Argentina. Y en tercer lugar, cuando tengan que reconocer y ejecutar sentencias extranjeras. La última parte del artículo aclara que el cumplimiento de estas medidas provisionales y cautelares no lo obliga al juez a ejecutar la sentencia. Habrá que ver si se dan los requisitos posteriores para ejecutar sentencia. ¿Vamos bien hasta acá o voy demasiado rápido? Voy rápido. Eso se puede controlar. Litipendencia. ¿Qué pasa cuando el juez argentino se entera, como dice el código, que hay otro proceso en el extranjero iniciado con los mismos sujetos, objeto y causa? En realidad se entera, bueno, alguien presenta en el proceso argentino que hay otro proceso iniciado en el extranjero. No hay comunicación directa entre jueces para que se consulte todo el que al juez francés vos tenés una sentencia sobre este tipo, y un caso sobre este tipo imposible. Entonces, si el juez argentino toma conocimiento de eso, debe paralizar el proceso, porque primero se inició la demanda en el extranjero, pero puede reanudarla
si el juez extranjero declina su competencia, si el proceso se extingue sin mediar resolución o cuando esa sentencia dictada por el juez extranjero no puede ser ejecutada en el país. Esas son las tres condiciones para que un juez argentino pueda reanudar un proceso que paralizó porque había otro iniciado en el extranjero. Elección de foro. Sabemos que en materia patrimonial, contratos, las partes tienen la posibilidad de elegir juez o árbitro. Este es un artículo, hay un poco de contaminación o inflación legislativa en el Código Civil Nuevo. Repite el artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en iguales términos. Autoriza a las partes a elegir juez competente en cuestiones patrimoniales, salvo cuando haya jurisdicción exclusiva argentina, por ejemplo, en materia de acciones reales sobre bienes inmuebles situados acá, ahí no se puede prorrogar, o cuando la ley lo prohíba. Y establece la jurisdicción exclusiva, excepto que las partes dispongan lo contrario. La prórroga generalmente se establece en el contrato. En una de las cláusulas del contrato, prorrogamos la jurisdicción en favor del juez de mañana. Pero también se admite la prórroga tácita, cuando el actor demanda y el demandado no pone excepción o cuando está en la demanda está admitiendo ser juzgado por esos jueces. Este es un artículo que, si bien tiene respaldo multinacional, no estaba legislado expresamente en nuestro código. El domicilio o la residencia habitual del demandado es el foro uniforme en el mundo. O sea, nunca, por más que no haya una norma que les sirva de sustento, no duden en que van a poder demandar ante los jueces del domicilio del demandado. Ningún juez, si el demandado está domiciliado ahí, le va a decir que no. Recién hablábamos de cuándo actúan exclusivamente los jueces. El Código Civil da tres supuestos de actuación de los jueces argentinos de manera exclusiva. La que les dije recién, en acciones por acciones reales respecto de bienes situados en la República, para inscribir o para la validez o nulidad de inscripciones en un registro público. Y la tercera cuestión de jurisdicción exclusiva tiene que ver con la propiedad intelectual. Inscripciones, patentes, marcas, cuando se hayan solicitado en la Argentina. Esta también es una transcripción del artículo 20 de la Constitución Nacional. Los extranjeros gozan en la República de los mismos derechos civiles de que gozan los argentinos. No pueden exigir caución o depósito y extiende la igualdad de trato de las personas humanas a las personas jurídicas. Hizo una calificación autárquica de domicilio y residencia habitual, o sea, define el código, si bien la mayoría de los que saben de la materia dicen que los códigos o las leyes no deben decidir, no deben definir, es una cuestión dejada a los doctrinarios o a los literatos. Sin embargo, vemos que el código define muchas de las palabras que emplea. El domicilio, el estado en que reside una persona con la intención de establecerse en él. No me queda muy clara, no es muy precisa la definición de residencia habitual. En el estado en que vive, jurídicamente hablando, no encuentro excepción. Y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. Quedará a criterio del juez ver qué se entiende por vive, ver qué se entiende por durable y ver qué se entiende por prolongado. Son demasiado ambiguos estos términos, demasiado laxos para un código civil. Después, no puede tener varios, si no se puede precisar cuál es el domicilio, residencia habitual, en su defecto la simple residencia. Nombre, una innovación que ha puesto el código respecto del nombre. Antes había límites a la imposición de nombres, no se podían poner nombres extranjeros. Hoy es libre, cada uno puede poner a su hijo el nombre que quiera. ¿Quién decide si le gusta o no el nombre? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién decidirá? ¿Qué dice el Código Civil respecto a eso? El oficial público es el que decide. El Código Civil dice, se podrá poner cualquier nombre, salvo que el oficial público considere que es un nombre extravagante. O sea que si al oficial público no le gusta el nombre que le vas a poner a tu hijo, no vas a poder hacerlo. ¿No tiene ningún criterio, Gaby? No.
que él considera que sea extravagante. Después podemos tener la reacción antes del juez para decir que a mí no me parece extravagante. Esta es otra cosa que también, los que tengan ganas de casarse y el novio está en otro, la novia está en otro país, tienen la posibilidad de hacerlo con la figura del matrimonio a distancia. No creen que no es muy habitual el caso del matrimonio a distancia, se ha dado, yo conozco varios casos. ¿Cómo se materializa el matrimonio a distancia? Una persona se presenta ante, vamos a poner que una persona está acá y la otra domiciliada en Estados Unidos. Se presenta ante el oficial público a prestar su consentimiento de contraer matrimonio con una persona domiciliada en Estados Unidos. Primero va a tener que probar que existen causas graves que hacen imposible que el matrimonio pueda celebrarse en el mismo acto por ambos contrayentes. La pregunta es, ¿qué son causas graves? ¿Que otro país esté en guerra? Puede ser. La causa más común que en los últimos casos que he visto, si la novia o el novio está en Estados Unidos, que está balista, o que no tengo los medios económicos para hacerlo. Se ve que tienen muchas ganas de casarse, no sé cuál será el motivo, pero estas cosas existen. Entonces, una vez, imaginemos que el oficial público diga, no me parecen válidas tus consideraciones para casarte a distancia, está abierta la vía judicial. Yo puedo plantearlo ante el juez que por turno corresponda y el juez decidirá si le indica al oficial público que tome mi consentimiento o no. Una vez que presto mi consentimiento, lo remito al otro contrayente que está domiciliado en Estados Unidos. Ya vamos a ver con qué requisitos tiene que ir ese consentimiento para que pueda ser aceptado en el extranjero. Una vez que el otro contrayente lo recibe, se presenta ante la autoridad oficial de contraer matrimonios en su país y presta el suyo. Ese consentimiento tiene una validez de 90 días. Una vez que se presta el consentimiento, la validez de ese matrimonio se rige por la ley del Estado donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto. El segundo. Prueba. ¿Cómo probamos cualquier instrumento? Un matrimonio. Acá lo probamos con el acta expedida por el registro civil, que tiene una validez de ¿cuánto? ¿Cuánto vale una acta? ¿Cuánto dura? 6 meses o un año, depende del organismo donde lo tenga que presentar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene tiempo? Porque la situación jurídica puede variar. Un matrimonio puede haberse disuelto. Claro, si es un año de validez, yo pido el acta hoy y digo el divorcio mañana. Tengo 364 días para seguir diciendo que soy soltero, porque soy casado. El tema es que hay una fecha que poner, en América que todos los días. Y las situaciones jurídicas cambian, no solo el matrimonio cambia, el nacimiento también cambia, porque un hijo puede ser reconocido y se anota en el acta de nacimiento, en la partida de nacimiento. Y también las partidas de defunción pueden variar. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer los muertos? Además de votar. Hay muertos famosos que hacen eso. Rodrigo, el cantante. Cobrar derecho de autor. ¿Cómo? Cobrar derecho de autor. Cobrar derecho de autor, pero ese es el muerto, no, los herederos. Reconocer hijos. Los muertos pueden reconocer hijos. Hay muertos famosos. La hija de Perón, de Sandro. Habrá que ver, yo les estoy hablando de lo que se exige acá. Si el matrimonio se celebró en cualquier país extranjero, habrá que ver cuál es la prueba exigida en ese país. Puede que no haya registro civil, puede que haya registros parroquiales o que el casamiento se realice por un notario. Por ejemplo, se hacerá la prueba para probar el matrimonio en el extranjero. ¿Y cómo probamos la soltería? Porque el matrimonio es fácil de probar. La soltería, ustedes saben que muchos países exigen para el ingreso al país un certificado de soltería. Y para casarse en el extranjero, un certificado de soltería. ¿Cómo lo consiguen? Por la cara. Tiene cara de soltero, tiene cara de casado. ¿Eh? ¿De soltero? No, eran los marginales y los casados. No. Pero hacen una, como que en la acta.
No, acá no. No, pero es ¿Ustedes? En el registro, cuando familia estudiaba, podía jurídica de la civil, decía que la soltería es muy importante, se presume, pero nosotros no tenemos que probar Eso sí. tenemos que Pero preguntar. Ante la exigencia en el extranjero, el Estado de soltería se presume con la orilla, vos tenés que probarlo de alguna manera. Yo pedí un informe acá en el registro civil de Santa Fe, y dice lo que vos decís, que el estado de celibato se presume, no, aparte, el problema es que no hay informatización del tema. Después de estar acá, mañana en Paiva, pasado en Ceres, y los registros no están conectados. El de Paraná sí, yo pedí también un certificado de soltería en el registro de Paraná y dice, a nombre de una persona, que la persona no se encuentra casada en el registro civil de Paraná de año 4. Bueno, así que fue cuando se informatizó el registro civil de Paraná. Pero en Paraná, porque había casado en Viales, después, o sea, están interconectados los registros civiles entre sí. Lo que se hace es una sumaria de información. Vos vas a tribunales con el certificado de soltería extendido por el registro civil, con testigos, con otra documental, el pasaporte figura, el estado civil, el documento no. Y con eso sale una presunción iuris tantum de que sos soltero. Y esa prueba se admite en la mayoría de los países para poder celebrar la unión. El tema de unión convivencial es la regulación nueva que incorpora el código al ex concubinato, además de otorgarle algunos derechos, no mucho más de los que ya tenía, el tema de la residencia en el hogar conyugal por 2 años o la compensación económica y alimentos por el mismo tiempo que duró la unión convivencial, con un límite de 2 años. El tema de las uniones convivenciales, el derecho internacional privado, tiene que ver con el reconocimiento de derechos que Argentina otorga a las uniones convivenciales extranjeras. La pregunta sería, la unión convivencial tenía su domicilio en la República Checa, donde el derecho de derechos hereditarios a los convivenciales y mudan su domicilio a la Argentina. Y pretenden que se reconozcan esos derechos adquiridos en la República Checa. La respuesta es no. No podemos reconocer a las uniones convivenciales extranjeras mayores derechos que la que le reconocemos a la gente. Ese es el límite. Aparte de estos dos, los históricos, que son el derecho a pensión y el derecho a incorporación en la obra social. Alimentos, este es uno de los artículos que me gusta mucho del Código Civil nuevo. Alimentos, dice el artículo, el hijo. ¿Quién es hijo? Todos somos hijos. Desde que nacemos hasta que nos morimos. Ese es un término impreciso el de hijo. Querrá decir menor de edad o mayor de edad, no se sabe. Hijo. Escuchen esto que interesante. Los que son hijos todavía, hijos que viven con los padres. Que no convivan, no tenés que vivir con tus progenitores porque se encuentran en el extranjero y tienen necesidad de recursos para su alimentación. Mi hijo se fue a Colombia y tiene problemas económicos. Puede ser autorizado por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República para contraer deudas que satisfagan sus necesidades. O sea, que se presenta ante el juez colombiano y dice, no tengo para comer. Y el juez lo autoriza a comprar comida o otras necesidades. ¿Qué son otras necesidades? ¿Del boliche? Puede ser. La pregunta mía es, ¿el juez o el cónsul argentino en Colombia lo autoriza? ¿Quién paga eso? ¿Cómo hace, si son medidas urgentes, cómo hace el cónsul o el juez colombiano para saber si los padres tienen con qué responder? Pues es urgente.
Imposible. En la segunda parte es más gracioso todavía, pues que si es adolescente, o sea que el hijo primero era el menor, o sea acá aclara que es adolescente, no necesita autorización, salvo el asentimiento del adulto responsable. ¿Quién es el adulto responsable si estaba solo en el extranjero? ¿Será el cónsul el adulto responsable? Muy raro, este es el artículo que no le encuentro sentido. Luego establece la jurisdicción, teniendo en cuenta el fin tutelado por la autoridad alimentaria, brinda al Código Civil todas estas posibilidades para que se pueda entablar una demanda de alimentos, a elección de actor. El alimentante, es decir, el alimentante puede demandar ante los jueces de su domicilio, de su residencia habitual, o los jueces del domicilio de residencia habitual del alimentado, o donde el demandado tenga bienes. El tema tiene que ver con eso, la cuestión del interés, exclusivamente pecuniario, económico. Hay uno de los tratados que está ratificado por Argentina, que es una CIDI, que extiende esta posibilidad, no solo al lugar en donde el demandado tenga bienes, sino también donde percibe ingresos o obtiene beneficios. Puede no tener bienes en ese lugar, pero tiene un trabajo, se le puede entablar la demanda ahí. El código no recogió esa parte. Después, cuando son los elementos entre cónyuges o convivientes, domicilio del demandado o último domicilio conyugal, o ante el juez que haya entendido la disolución del vínculo. Si ya hubo un juez que disolvió ese matrimonio, que sea el mismo juez el encargado de decidir sobre los alimentos. Y si hay un convenio celebrado, el juez del lugar de cumplimiento del convenio o del lugar de celebración. Esos son los jueces ante los cuales pueden entablar una demanda. Una cosita que es práctica acá. Argentina ratificó en esta materia una Convención de Naciones Unidas que tiene por fin facilitar la entrega de alimentos entre personas domiciliadas en distintos países. ¿Cómo facilitar? Dice la Convención que cada país debe designar una autoridad central, autoridad judicial o administrativa, que sea la encargada de llevar a cabo los trámites. Esta convención es operativa a partir de sentencia condenatoria de alimentos. Ustedes tienen la sentencia y se presentan ante esta autoridad que en nuestro país funciona en el Ministerio de Justicia, ya localizado el demandado, obligado a la cuestión alimentaria para que se encargue de agilizar los trámites. Eso está bueno. Y respecto del derecho, ¿qué derecho se va a aplicar el juez argentino a la cuestión alimentaria? Elige entre el derecho del domicilio del alimentante o del alimentado el que sea más favorable al alimentado o al acreedor alimentario. El tema de adopción. Esta es otra posibilidad de jurisdicción exclusiva que tiene el Código Civil. De las tres que mencionábamos antes, que ahí el epígrafe de la norma es jurisdicción exclusiva, aparece esta otra. Si el adoptado tiene su domicilio en Argentina, hay jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos. Perfecto. Las posibilidades de adopciones internacionales pueden ser dos. O podemos calificar a la adopción de dos maneras distintas. La adopción puede ser internacional o extranjera. Va a ser internacional cuando adoptante y adoptado tengan sus domicilios en países distintos. Y va a ser extranjera cuando fue otorgada por un juez distinto al nuestro. Obviamente puede ser internacional y extranjera a la vez. Si un juez extranjero confiere una adopción a dos personas domiciliadas en distintos países, va a gozar de las dos características. En el tema de las adopciones internacionales también hay dos posibilidades. El adoptado está domiciliado en Argentina y el adoptante en el extranjero o al revés. ¿Qué pasa si el adoptado está domiciliado en Argentina y el adoptante en el extranjero? ¿Es factible esta adopción? No. ¿Por qué el Código Civil dice que el adoptante tiene que tener una residencia permanente e indubitable de 5 años previos a la petición de la guarda? Eso sigue diciendo el Código, pero el nuevo, ya notámoslo, agregó dos excepciones a estos 5 años. Salvo que sea nacional argentino. Si una persona esté domiciliada en el extranjero pero tenga nacionalidad argentina, no tiene que cumplir 5 años de residencia en el país, o que sea naturalizado argentino. Esas dos excepciones no estaban antes en el Código Viejo.
es anulación y revocación normal. ¿Cuándo Argentina va a reconocer adopciones conferidas en el extranjero? Hay dos posibilidades. Cuando fue otorgada por el juez del domicilio del adoptado, ahí estamos en concordancia con lo nuestro, porque el derecho argentino exige adoptado, pero también Argentina va a reconocer adopciones conferidas por el juez del domicilio del adoptante. ¿Cuándo? Cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida por el derecho del domicilio del adoptado. Adoptado domiciliado en Panamá, adoptante domiciliado en Chile. La adopción se confirió en Chile. Argentina la va a reconocer esa adopción chilena, siempre y cuando sea posible ser reconocida en Colombia. ¿Qué Panamá? El abogado que quiera inscribir una adopción conferida en Chile va a tener que probar que también puede el derecho panameño haberla reconocido, si no, no se puede hacer. Y a los efectos del control del orden público hay que tener en cuenta el interés superior del niño y los vínculos que presente con nuestro país. Nosotros con ese límite que tenemos respecto de los 5 años estamos prohibiendo que los extranjeros vengan a adoptar a los chicos y se los lleven. De los países de Latinoamérica, los que más proveen adopciones al exterior son Paraguay y Chile. Respecto de la situación entre Argentina y Paraguay, tenemos el Tratado de Montevideo del 40, que regula la cuestión, el tratado que regula, es ómnibus, regula muchas materias, pero en relación a la adopción, establece que el juez que la confiera debe tener en cuenta los requisitos del domicilio del adoptado y los requisitos del domicilio del adoptado. Sumatoria de derechos para que esa adopción pueda ser válida. ¿Cómo es esto? Si el derecho argentino exige para ser adoptante tener 25 años, el derecho paraguayo 20. O sea, sumatoria de requisitos no implica que tengamos que tener 45 años para ser adoptantes, sino tener en cuenta el requisito más riguroso. ¿A qué fines? Porque yo no estoy convencido de que el fin de este artículo sea proteger al menor. Porque no siempre una persona de 25 años es mejor adoptante que una persona de 24. El único efecto que tiene este artículo es la efectividad de la decisión. Porque si el juez paraguayo otorga una adopción a una persona de 23 años, cuando pretendan inscribir esa adopción en Argentina, el juez argentino va a decir: no, vos violaste el orden público local, porque el derecho argentino establece esta edad como mínimo para poder ser adoptante. Se puede convertir, si se confiere una adopción en el extranjero, una adopción simple, y el derecho extranjero no reconoce el instituto de la adopción plena, y las partes mudan su domicilio al país, pueden convertir esa adopción simple en plena, teniendo el consentimiento de ambas partes, y si una de las partes, el adoptado es menor, la intervención del Ministerio Público. El juez debe apreciar la conveniencia de mantener el vínculo jurídico con la familia de origen. ¿Cómo se materializa esto? Yo me acuerdo cuando, hace muchísimos años, cuando yo empecé a ejercer, 30 años atrás, el Código Civil, la ley de adopción se había modificado y establecía lo mismo que dice el Código Civil ahora, respecto de las adopciones nacionales. Que a los 15 años, cuando el menor cumpliera 15 años, el juez debía tomar conocimiento, tomar conocimiento de viso del menor, llamarlo y preguntarle si tenía conocimiento de su situación, de que era el chico adoptado, y si tenía intenciones de tener lazos con su familia de sangre. Nunca se hizo. Estando acá a 3 cuadras, cuéntenme cómo van a hacer si traen el chico de Haití. ¿Cómo efectivizás un chico de África que mantenga el vínculo con los parientes de sangre? Veremos qué pasa con el tiempo. Respecto de medidas urgentes y menores, dice el Código: el juez debe aplicar su derecho interno para adoptar medidas urgentes de protección respecto de hijos menores, de menores incapaces o con capacidad restringida de sus bienes. Por más que el derecho aplicable no sea este,
que la persona menor o el incapacitado o el con capacidad restringida tenga su domicilio en el extranjero o tenga nacionalidad. Si hay bien y está acá de paso, puede el juez aplicar derecho argentino para solucionar los problemas que se presenten, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público y de las autoridades competentes del domicilio o de la nacionalidad de la persona afectada. Para las medidas se notifica al juez que hubiese correspondido actuar cuáles son las medidas tomadas. Restitución de menores. Esta parte también es nueva. Aparte de los tratados que tenemos ratificados, no había legislación sobre restitución internacional de menores. El Código ordena, en cuestiones de restitución internacional de menores, la aplicación de los tratados internacionales suscritos en la materia. ¿Qué pasa si con el país está el caso relacionado, no hay tratados firmados? Dice el Código Civil que hay que aplicar los principios contenidos en los tratados. No puede apartarse del tratado, asegurando el interés superior del niño. El tema de la restitución internacional de menores tiene que se pueden dar dos situaciones en esta materia. O el titular, uno de los titulares de la responsabilidad parental, se lo lleva con consentimiento y no lo reintegra al tiempo en que venció ese consentimiento, o el tema del tráfico de menores, cualquiera de las cuestiones se puede dar. Respecto de quien es un caso muy común, cuando un padre separado pide autorización para llevarse el nene 2 veces de vacaciones afuera y no lo devuelve, no lo reintegra al momento en que debe. Ahí hay varias convenciones ratificadas por Argentina, la de la Haya, un convenio argentino-uruguayo, y dice que se puede iniciar la acción ante el juez de la residencia habitual del menor, que lo califica como donde el menor tiene su centro de vida, y el plazo que tiene para iniciar la acción es de 1 año. ¿Desde cuándo se empieza a contar ese año? Hay 2 posibilidades. O desde que venció el tiempo para restituirlo, yo lo utilicé por 1 mes, el día 31 no volvió, yo ahí puedo entrar la acción de la restitución, o cuando sé dónde está, porque por ahí se lo llevaron y no se lo. Hasta que no tengo un conocimiento fehaciente del país en donde se encuentra el menor, no voy a poder iniciar la acción. ¿Por qué? El juez argentino debe exhortar al juez del país en donde se encuentre indebidamente el menor para que lo reintegre. Si yo no sé dónde está, no sé a quién pedírselo. Por eso que el año empieza a contarse desde ahí. Y hay razones por las que el juez del país en donde se encuentre indebidamente el menor puede negarse a restituirlo. Quien inició la acción está legitimado para hacerlo, es uno de los titulares de la responsabilidad parental. El juez argentino ordena la restitución del menor y el juez exhortado dice no, yo no voy a restituirlo. Las razones pueden ser, primero, porque según el juez español donde se encuentra el menor, en el país no están dadas las condiciones para que el menor regrese, que haya un conflicto social, guerra o lo que se les ocurra. Una muy importante es que el juez debe llamar al menor, tomar conocimiento del menor y atender las razones que éste tiene para no regresar al país de su residencia. El menor debe ser escuchado en primer lugar. ¿A qué edad? Eso va a depender de lo que diga el derecho del país en donde se encuentre indebidamente el menor. Supóngase que está en España, que son 10 años, el menor tiene 10 años, después lo escucha, dice, si vos querés quedarte acá, están dadas las condiciones para que te quedes acá. Un caso hace un tiempo de la madre se llevó a los chicos, a 2 chicos con la autorización del padre a España por 1 mes. No lo retiró al hogar conyugal, al centro de vida, a la residencia habitual. La madre dice que eso le pregunta. El juez consideró, fue en el 2001 cuando la debacle de la Rúa, cuando se dio, el juez español no retiró a los chicos tuvo varias razones. Primero, el padre no tenía trabajo. El país estaba en conflicto. Los chiquitos vivían con la madre y con los abuelos maternos en Palma de Mallorca. Bueno, se queda así.
sé cómo siguió. Y lo que incorpora el Código Civil, que no está en ninguno de los tratados, es que cuando el juez argentino toma conocimiento del inminente regreso de un menor a la Argentina, debe brindar un regreso seguro, a pedido del juez o de parte interesada, no solo al menor, sino también al adulto que lo acompaña. Extiende la seguridad al adulto que trae al menor para allá. De asociaciones se necesitan más. Lo que vino a formar el Código Civil es el tema de la jurisdicción por favor de patrimonio. En el Código Civil anterior no había una norma que permitiera entender a los jueces argentinos por la existencia de bienes. La única posibilidad jurisdiccional era la del último domicilio del causa. Se hacía una deducción normativa, un proceso para llegar a esto. Además, acá internamente era así. Si el tipo murió con último domicilio en Rafaela y los bienes estaban en Santa Fe, no podía iniciar el suicidio en Santa Fe y tenían que iniciarlo en Rafaela, salvo con una sumaria de información, con dos testigos truchos que decían que si bien tenía el domicilio en Rafaela, que estaba hace varios años acá, así abrían el foro. Pero no había foro directo por situación de bienes. Ahora el Código Civil lo incorpora. Este análisis comparativo. Son competentes los jueces del último domicilio del causante. Y el otro dice, la asociación se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. ¿Cuánto tenés que diferenciar entre una y otra? ¿Es diferente el último domicilio del causante que el domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento? No. ¿Y por qué lo nombran de manera distinta? Para confundir a la gente. Respecto de contratos. Elección de foro, ya lo dijimos que en materia patrimonial las partes generalmente, en un 99% de los casos, eligen juez competente. ¿Por qué? Porque ¿qué evitan al elegir juez competente? Evitan los conflictos. Que muchos jueces quieran declararse competentes o que ninguno quiera hacerlo. Evitan el forum shopping, que es la posibilidad de elegir la que más le conviene. Favorece el comercio del juez. Fuera de esto, si los jueces si las partes no hacen uso de esta posibilidad del código, hay subsidiariamente jurisdicciones otorgadas. Domicilio del demandado, la clásica, y después pluralizar esa opción, dice que si son varios los demandados, la acción puede tratarse del domicilio de cualquiera de ellos. En segundo lugar, el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Y la tercera posibilidad jurisdiccional tiene que ver con el demandado también. Si el demandado tiene en ese país representación que haya intervenido en la negociación del contrato, también puede demandar ahí. Esto es a opción del actor, elige el juez que más le convenga. La autonomía. Esta es una cuestión también que vino a traer el Código Civil y Comercial. Antes el tema de la autonomía es la posibilidad de las partes de regular el negocio jurídico, de crear el contenido dispositivo del contrato, artículo 1 del de elegir el derecho o de elegir por competente. Esto de la autonomía de la voluntad era una expresión doctrinaria, debido a la costumbre comercial internacional. Siempre se permitió a las partes hacer uso de esto, pero no estaba plasmado legislativamente. Hoy sí, hoy las partes pueden directamente pactar cómo se va a regular el contrato, pero establece reglas. El Código Civil establece reglas que limitan las posibilidades de acción de las partes en materia de contratos internacionales. Primero dice, pueden que el contrato se rija por una ley distinta a la que se pueden cambiar el derecho de durante la vigencia del contrato. Pero esa mutación del derecho no puede la validez del contrato ni los derechos adquiridos por terceros. También le permite a las partes elegir distintos derechos aplicables a las distintas partes del contrato. Pueden elegir como aplicable a la validez un derecho, a las modalidades de ejecución otro derecho, a las obligaciones del comprador, a las obligaciones del vendedor. Puede un contrato quedar regido por 6 o 7 derechos distintos. Esto se llama DPCASH. ¿Cuál es la diferencia
en materia de reglas de autonomía entre elegir el derecho y elegir la razón. Si las partes eligen el derecho, las partes eligen el derecho argentino, por ejemplo, esto implica la elección del derecho interno. Están eligiendo las normas coactivas, las normas aplicables a contratos nacionales. Pero la elección del juez no implica la elección del derecho interno. Si elige el juez, está eligiendo el derecho internacional privado de ese juez. O sea que ese juez elegido por las partes puede terminar aplicando un derecho distinto al suyo. Pero si las partes lo eligieron por algo, saben, no eligen al juez por la cara, sino porque saben qué derecho va a aplicar ese juez. En el inciso C están hablando de la autonomía material, pueden crear el contenido dispositivo del contrato, artículo por artículo, el orden público y las normas internacionalmente imperativas, limitan la autonomía de la voluntad. Y acá el código fue más allá. Las normas internacionalmente imperativas, digamos hace un tiempo, se llamaban antes normas de policía. Hoy el Código Civil las llama internacionalmente imperativas. Cuando estamos en presencia de un contrato, antes de la modificación del código, las normas que limitaban la autonomía de la voluntad eran las normas del juez competente y las normas del derecho aplicable. Juez argentino competente por elección de la parte tenía que aplicar el derecho chileno porque el contrato se ejecutaba en Chile. Las únicas normas que limitaban, internacionalmente imperativas, que limitaban la autonomía eran las argentinas y las chilenas. Hoy, dice el Código Civil, que el juez tiene que tener en cuenta las normas internacionalmente imperativas de los países con los cuales el contrato tenga alguna vinculación relevante. O sea, que si ese contrato afecta a 5 sistemas jurídicos, se celebró en un país, se ejecutó en otro, comprador, vendedor y objeto, las normas internacionalmente imperativas de esos 5 países van a limitar la autonomía de la voluntad. O sea que no es tan amplia la autonomía. Y nada, lo que no es relevante. Si no eligen derecho, pueden no elegir derecho, también es otra de las posibilidades. Se rige, el Código Civil establece lugar de cumplimiento. Si no se puede determinar cuál es el lugar de cumplimiento, el domicilio del deudor de la prestación más característica, y si no, el domicilio, el lugar de celebración. Esta es otra norma peligrosa, de la que hablábamos hoy del soft law. Fíjense, a pedido de parte. Lo singular comprende lo plural. O sea, en un contrato está un conflicto sobre un contrato que está atendiendo un juez. Si una de las partes le pide al juez que deje de aplicar el derecho que la norma de conflicto indique y aplique otro. Teniendo en cuenta los elementos que se desprenden, el juez puede aplicar el derecho del Estado con el cual la relación presente vínculos más estrechos. Lo mismo que veíamos hoy con el derecho aplicable, ahora más rígido o más laxo, no más rígido, en contratos. Entonces yo, comprador, como voy y me presento al juez y le digo, mira, yo creo que es más relevante que aplique el derecho uruguayo, porque el contrato se ejecutó en Uruguay, y no el derecho brasileño, porque el contrato se celebró en Brasil, que es el que te ordena tu norma de conflicto. Apartate de la normativa y aplica el derecho uruguayo, porque a mi criterio es más importante que el brasileño. ¿Cómo será esto? ¿Cómo se materializará? No sé. De responsabilidad civil, una cosita nomás. Esto tampoco estaba legislado de manera internacional. Establece la restricción de domicilio del demandado. Ustedes saben que en cualquier lugar del mundo que choquen, el derecho aplicable es el lugar donde el derecho acontece. O sea, no pueden apartarse de eso. Pero el código ahora, habrá que ver cómo hace para hacer cumplir esto en otros países. Dice que en la norma de responsabilidad civil, sí, las partes involucradas, el chocador y el chocado, tienen el domicilio en el mismo país, pueden optar por entablar la demanda entre los jueces de ese país y que se aplique este derecho. Eso no lo puede decir el derecho argentino. Sí tenemos un convenio con Uruguay sobre accidentes de tránsito que establece estas posibilidades. El convenio es entre Argentina y Uruguay. O sea, 2 personas domiciliadas en Argentina que choquen en Punta del Este tienen la posibilidad de ir a demandar civilmente ante los jueces argentinos y que se aplique el derecho argentino.
Pero una persona domiciliada en Argentina que choca con una persona domiciliada en Uruguay, ahí no hay posibilidades. Las dos partes involucradas tienen que tener sus domicilios en el mismo país para que se permita la prórroga de jurisdicción y la elección de derecho. O sea, esto sería, esta partecita del artículo sería únicamente ratificando lo que dice el convenio bilateral entre Argentina y Uruguay. Porque si dos personas domiciliadas en Brasil chocan, en Argentina, perdón, chocan en Brasil, el derecho brasileño no permite que las acciones civiles se lleven a cabo en Argentina. Eso habrá que ver cada caso en particular. Vamos terminando. Ahí está. Reconocimientos, sí. Pero ahí en ese caso, por ejemplo, un accidente que sea en otro lugar, y el tema de que hoy explicaba el tema de la posibilidad del fuero, en función de que, por ejemplo, la persona no puede o no tiene los recursos para ir a litigar al país. Se podría hacer. Habrá que ver que dice el derecho donde ocurrió el accidente. Eso puede evitar, pero puede ser que actúe por su necesidad. Pero fíjate que en este caso, si sería más factible que una persona domiciliada en Argentina choque con una persona domiciliada en Brasil y que el argentino no pueda ir a la demanda de Brasil. Ahí sería más factible que el juez argentino actúe por la necesidad. O sea, lo pregunto por un caso cercano de la persona que tuvo un accidente en Colombia y quedó mal. O sea, y la familia está acá y tendría que ir a litigar a Colombia con lo que implica ir a litigar. Lo primero que hay que tener en cuenta en esos casos es ver si el derecho colombiano admite el reconocimiento de las sentencias argentinas. Porque por ahí se basa todo el proceso. El juez argentino actúa por fuera de necesidad. Condena al colombiano a cubrir los daños, a pagar una determinada cantidad de plata. Llega la sentencia colombiana y cuando dice, no, yo no reconozco esa sentencia. No sé qué punto vamos a mentir. Lo primero que hay que averiguar es eso. Si el país donde presuntamente se va a ejecutar esa sentencia admite el reconocimiento y ejecución de la sentencia. A partir de ahí, sí, la verdad. Tienen que, como les dije al principio de la charla, yo les puedo decir de afuera hacia adentro. Tienen que, se casaron donde quieran, en Rusia, y quieren reconocer el matrimonio en Argentina. ¿Qué requisitos tienen que tener ese documento que pruebe la celebración del matrimonio? Va a depender del país del cual provenga. Eso tiene que ver con los tratados no por Argentina. Si el documento proviene de uno de los países signatarios de los tratados de Montevideo, el del 89 está ratificado por muchísimos países, son tratados comunes estos, y el del 40 por Argentina, Paraguay y Uruguay. Ese documento tiene que estar legalizado. ¿Qué implica la legalización de un documento? Sale del registro civil paraguayo y va al consulado argentino en Paraguay. El cónsul lo que hace es legalizar ¿qué es el documento? Una sola cosa: la firma del funcionario que se celebró ese matrimonio. O sea, el cónsul argentino va a tener que averiguar si esa persona que celebró el matrimonio era un funcionario autorizado por el derecho paraguayo para hacerlo. Sale del consulado argentino en Paraguay, se toma el buquebús y ¿dónde va? En Argentina. Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El ministro lo que va a hacer. Un empleado lo que va a hacer es legalizar la firma de quien legalizó. Va a decir, esta persona que legalizó el documento de Paraguay es funcionario argentino habilitado por la derecho. Ahí tienen el documento con la doble legalización. Si viene de un país ratificante del convenio de La Haya, que son muchísimos, 180 y pico, tiene que llevar apostille. El apostille es un formulario, en algunos países es un sello, que se coloca atrás del documento original y los datos que obran son los mismos que en las legalizaciones. El presente documento público ha sido firmado por el nombre del celebró el acto y certificado por esta fecha y esta lugar. Entonces es mucho más fácil apostillar un documento que legalizar. Después hay que ponerle la apostilla. Y la traducción. El documento, si ustedes lo traen del extranjero, un acta de matrimonio, una sentencia, lo que sea, lo pueden tener traducido. ¿Cuál es la diferencia entre traerlo traducido del extranjero y traducirlo acá? Si ustedes lo traen traducido del extranjero, esa traducción también tiene que estar apostillada. El documento apostillado más la traducción apostillada. Que de fe
que esa traducción fue hecha por una persona autorizada para ser un traductor público oficial. Esa es una de las posibilidades. Pueden no traerlo apostillado, no traerlo traducido, lo hacen traducir acá. Hay un listado en la corte, un listado de traductores de acuerdo al idioma, y se sortea uno, lo traducen y después se legaliza por el colegio de traductores. Las dos posibilidades tienen, no se preocupen si no se traduce. ¿Qué pasa si el documento viene de un país donde no hay traductor público oficial? ¿Qué dice el Código Procesal? Que el juez puede valerse de una persona de su confianza para que lleve a cabo la traducción. Confianza de ojos, no de la. Vamos a verlo otra vez. Para presentar en el extranjero, se recibieron de abogados acá y quieren ejercer en España. ¿Cómo legalizan el título? Van a la sala civil primera, la oficina de legalizaciones. Una vez que se legaliza ahí, van al colegio de escribanos. No van más a Cancillería porque al Ministerio de Relaciones Exteriores, abajo de la postil dice: esta es una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores en los colegios notariales de la República Argentina. Hoy apostillan los documentos para presentar en el extranjero el colegio de escribanos. Cuesta 480 pesos la legalización de un documento cualquiera, un documento judicial, una sentencia o un acta de matrimonio, una partida de nacimiento, 480. Y demoran 24 horas en la apostillada. Sí. Una pregunta para saber si tiene idea. Acá, por ejemplo, lo hace, el trámite lo hace, usted está diciendo en el colegio de escribanos. Y afuera, normalmente, ¿quién lo hace? ¿Cómo fuera? Por ejemplo, en un país que viene La mayoría de los países son los colegios de América, son los colegios de escribanos. En la mayoría de los países de América. Pero en Estados Unidos es la corte. Alguien en rango superior a quien dictó el documento, el general. Es un documento notarial, un poder para poder iniciar un juicio en el extranjero o una escritura de compraventa, cuesta 730 pesos y también demora 24. Los precios averiguados son. Y los otros requisitos que se exigen para reconocer documentos extranjeros son los materiales, que ese documento no contraría el orden público argentino, si se trata de una acta de matrimonio, por ejemplo, que no se hayan casado dos hermanos, y la inexistencia de otro acto que regule sobre otro. Imposible de probar. Ustedes se casaron en Panamá para inscribir el acta de matrimonio en Argentina, según lo que dice el código, deberían probar el código procesal, ¿no? Artículo 517 y 518 del código procesal están en los artículos. Deberían probar que no hay otro matrimonio celebrado acá. Por lo que decíamos hoy, la prueba de soltería, al no estar informatizado el registro civil de la República, es imposible probar que no hay otro matrimonio celebrado. Yo me quedé colgado con algo que me olvidé de decirles hoy. Hacemos acá un cortecito rápido, por ahí es interesante. Me omití hoy cuando estábamos hablando de adopción el tema de las personas que pretenden adoptar en el extranjero, que muchas veces es mucho más fácil que adoptar acá. El tema es que la mayoría de los países exigen un certificado de idoneidad para poder ser adoptante en el extranjero. Pasa lo mismo que con el certificado de soltería. Existe un certificado de idoneidad. Es un formulario que ustedes pueden completar y que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo certifique. No. Tienen que hacerlo. Una suma de información, con informe socioeconómico, con estudio de psicólogos, lo que más puedan aportar, y una vez que esté resuelto el informe, la suma de información, lo llevan al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se cumple con los requisitos exigidos o lo que quise. Y por último, el tema de las sentencias. Tienen que ejecutar una sentencia extranjera en Argentina. Primero, cumplir con los requisitos de los documentos, legalización, la traducción y los materiales. Y además, 3 requisitos procesales. Tienen que probarlos, chicos. Todos estos requisitos hay que probarlos en el proceso de exequatur, que así se llama. Primero, tienen que probar que la sentencia fue dictada por un juez con jurisdicción internacional. La pregunta acá es, ¿qué derecho decide si ese juez que dictó la sentencia en China
era competente para hacerlo. El Código Procesal dice, de acuerdo a las normas de jurisdicción argentinas, el juez chino tiene que haber sido competente. Raro, ¿no? Es obvio que tuvo que ser competente de acuerdo al derecho chino, si no, no se podía haber entendido. Lo que se busca con esto es que en nuestro país haya una norma análoga que le hubiese permitido al juez chino entender, que haya alguna conexión real del derecho chino con el juez. Del caso, perdón, con el juez chino. Que en ese país se haya celebrado el contrato, que el demandado tenga su domicilio en ese país, o que se haya celebrado el contrato, o que los bienes estén allá, o que las partes lo hayan elegido. Esa tiene que ser la relación directa del derecho con el juez. Segundo, que el demandado haya sido citado, cumplimiento de la garantía del artículo 18 de la Constitución. Respecto de la forma en que debe ser citado, es si lo decide el derecho extranjero. Si el Código Procesal, además, dice que el demandado puede ser notificado por WhatsApp, por teléfono, por Facebook, tendremos que hacerlo. Habrá que probar todo esto. Ustedes tienen que acompañar copia del Código Procesal chino, francés o alemán, que establece cuál es la forma de notificar demandas en Alemania, más el documento que acredite la notificación. Y la copia del texto de la ley extranjera debe estar certificada también para que tengamos certeza de la vigencia. Y por último, que la sentencia haya pasado en autoridad de cosas juzgadas, que sea irrecurrible. ¿Cómo probamos que una sentencia dictada en el extranjero no fue apelada? ¿Y cómo sabes que no era apelado? La única forma de probar la sentencia ha pasado en la autoridad de cosas juzgadas es con un informe de juzgado. O de la Cámara, de la instancia hasta donde llegó. Si no es imposible, podés acompañar copia del código que dice 10 días, legalizada. La cédula, que no se presentó, no es imposible probarlo, sino es con un informe del juzgado de cumplimiento. Código de la provincia. Establece cuáles son las condiciones, no son muy distintas de las anteriores, que debe probar para poder ejecutar una sentencia en Santa Fe. Que no invada la jurisdicción de los tribunales del país, que si hubiese podido ser competente un juez, porque fue competente un juez extranjero, tendrá que probar, porque fue competente un juez extranjero. Lo otro igual, que no hayan sido dictadas en rebeldía si el demandado tenía su domicilio en Argentina, que sean lícitas y que no afecten el orden público, que sea considerada sentencia en el país en que se dictó y que tengan las condiciones de autenticidad según la ley. Esto es, traducción, realización. Todos estos requisitos que establece el Código Procesal de la Provincia hay que probarlos. Y el último, el tema de la reciprocidad. Si en el país en que se dictó la sentencia se dictó en Canadá, se exigen más requisitos para ejecutar sentencias que los que se exigen en el va a tener que cumplir además los requisitos exigidos en el Esa habla de la reciprocidad. Y si en ese país vienen a ejecutar la sentencia de Canadá, y si en Canadá no admite el reconocimiento de sentencias extranjeras, Argentina tampoco va a reconocer sentencias canadienses. Y por último dice, la ejecución deberá acompañar copia de las leyes que acrediten los extremos invocados. Cada cuestión que prueben deben acompañar la copia del texto legal que autoriza hacerlo así, con apostilla y previa traducción, y con audiencia del demandado, y el trámite del exequatur es juicio. Vuelvo a repetir lo que les dije hoy, muchas causas que dan los juzgados de familia, la cantidad de inscripción de divorcios extranjeros que hay últimamente, de matrimonios celebrados en Argentina, que tenemos referente de juzgado de familia, matrimonios celebrados en Argentina que mudan su domicilio al extranjero y se divorcian allá, y luego pretenden inscribir ese divorcio allá. Muchísimos. Hasta acá llegamos.